por favor, micrófonos. Ya. Llamamos vectores, ya hemos visto que es bien, bueno, bien esta teoría. Veamos el ejemplo. Si dos vectores de módulos 6, bueno, bien aquí, 6 newtons, 10 newtons, forman entre sí un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares, determinar el módulo del vector diferencia. Me está pidiendo el módulo del vector diferencia. Entonces, para eso debo trazar primero los vectores con sus respectivos módulos. Puedo introducir un vector A, no sé si podemos llamar, módulo vale 6 newtons, y un vector, llamaríamos si quieren, de 10 newtons. Estos forman, perdón, aquí forma 90 grados. Ahora nosotros me pide encontrar el vector diferencia. En el vector diferencia puede ser el módulo. Si se acuerdan, a este podemos llamarle trazamos el vector diferencia, le vamos a llamar D. Ya, este es el módulo, o el módulo sería D. Entonces, este es nuestro vector, pero nosotros conocemos, ¿no? Y ahí vemos que si yo tenía ese teorema, o sea, directamente, podríamos hacer de esta manera. El módulo de este vector, diferencia, llamaremos módulo del vector diferencia, hemos escrito la siguiente ecuación. D, si se acuerdan, era D cuadrado A al cuadrado más B menos 2 veces por A por B por coseno que forma, coseno de tita. Si nosotros aplicamos esto, yo decía, coseno de tita, esto va a ser, vean, coseno de tita vale 0, o sea, 90, pero coseno de 90, colocan, entonces con la calculadora, coseno de 90 vale 0. Entonces ahí tenemos estos lados. El módulo vale, uno va a valer A y el otro vale B. Entonces colocamos D, perdón, D es igual a A. Podemos llamarle A si quieren a este, no importa el orden. Y este puede llamarle B, ¿no? Y sería 6 al cuadrado. La unidad, vean que aquí no lo voy a introducir todavía, solo números. 6, 10 al cuadrado. Y sacan eso, vean que es como Pitágoras, ¿no? Sacando sería 6 al cuadrado, 10 al cuadrado sería 100 raíz de 136, ¿no? Raíz de 136. ¿Qué unidades tiene A? Entonces, D es la diferencia de esos dos vectores, vale raíz de 136 newtons, ¿no? Ese es el caso para hacer, vimos eso. Ahora, hagamos otro ejemplo, ustedes me lo van a desarrollar. Si le van a la figura, por ejemplo,
como trigonometría. Sí, ¿Sí? ¿Me escuchan? una Hola, pregunta. hola. En la parte del módulo del vector diferencial abajo, cuando simplificó coseno del ¿Sí? ángulo, sí, esa parte, ¿por qué no lo reemplazó igual en la otra? ¿Me puede explicar? Me he perdido. Ah, ¿esto? ¿Este menos? Sí, Ah, ya. Ya, esa es una fórmula que habíamos encontrado cuando era más suma, el método paralogramo. ¿Se acuerdan que hemos visto el método paralogramo? Aquí les voy a hacer un resumen. Buena pregunta. Dice, tengo dos vectores, A y B, digamos, por ejemplo. A, vector B. Y ellos trazan paralelamente, ven, el mismo vector, está, ¿no? Aquí está. Este mismo vector lo vamos a trazar aquí, ¿no? Sobre esto. Y forman 90, bueno, forman un ángulo θ. Nosotros hemos deducido, bueno, yo lo sé más en teoría, esta diagonal, hemos llamado la suma o la resultante. Y esta era por el signo más. Claro, es la misma fórmula, pero nosotros llamamos R, vamos a poner así. Si yo quiero encontrar la suma o la resultante de esos vectores, ¿es raíz de qué? El módulo de A, módulo de B, más 2 por A por B por coseno de θ. Y si yo quiero encontrar la diagonal, pues la diagonal llamaríamos, perdón, la diagonal llamaríamos D o diferencia, pero la diferencia era D es igual, lo mismo, A al cuadrado, o sea, los lados al cuadrado, aquí ahora, menos 2 por A por B coseno. Si tú ves este triángulo que estoy marcando, no sé si nos lleva a lo que es el teorema de cosenos, ¿ya? Entonces, ¿qué es el teorema de cosenos? Es un, no, estamos entrando a lo que es trigonometría. Si te dan cuenta, esa fórmula viene del teorema de cosenos. Veamos así, tú lo vas a ver así de esta manera. D, A y B. Yo conozco por el teorema de cosenos D. ¿Qué decir el teorema de cosenos? ¿Raíz de qué? Este es el cateto, bueno, lado opuesto al ángulo y está formado entre los lados A y B. Nada más el teorema de cosenos, si te fijas, dice es la suma al cuadrado, pero menos el doble por A, por B, por coseno de θ. Este nosotros conocemos como el teorema de cosenos, porque aquí es un triángulo, es un triángulo. Entonces, cuando partimos de este paralogramo, tú puedes ver en este paralogramo que hay va a haber dos triángulos. El primero vas a ver este triángulo. ¿Ven? Fíjate, ¿ves? ¿Lo ves el triángulo? Estoy marcando. Representa esta ecuación. Ahora, ¿de dónde sale este más? Y ahí me has dicho algo muy interesante. Yo lo puedo demostrar de esta manera. Ese ángulo θ aquí, todo esto tiene que formar 180 grados. El complemento de esto, por eso voy a hacer esa teoría, pues no quiero entrar todavía a lo que estoy con calma nomás. Todo esto forma 180 grados, pero aquí no forma. Entonces aquí sería, vean aquí, este θ se repite aquí, el ángulo como es paralelo, este vector es paralelo, por tanto las direcciones tienen que ser iguales, ¿no? El θ es igual. Y aquí sería, el ángulo es 180 menos θ. Y si yo aplico el teorema de cosenos, lo que te decía, analices esto lo haces, y cuando haces por identidad trigonométrica, bueno, aquí el coseno de 180 me va a dar como más, de ahí sale este signo más. Ya no sé dónde está la señorita, de ahí sale este signo más. Entonces yo no quiero complicarme esto la vida, solamente decía, la suma o la resultante de dos vectores dado por esta función. Y la diferencia es como el teorema de Coseno. Sí. La diagonal o la diferencia lo estamos viendo así, un triángulo, ¿no? Un triángulo por este método, ¿no?
Entonces, si quieres hacer la demostración, yo te decía, no, haces esto, perdón, el otro triángulo es 180 menos θ, la resultante es esta, este vale A, este vale B, y ahí haces el teorema de cosenos, ¿no? Ahí picas A igual a B menos 2 veces A por B y por coseno de 180 menos θ. Alguien por identidad trigonométrica, esto me va a dar ¿cuánto? Diferencia. Entonces, aquí estoy entrando a lo que es diferencia. Por eso les digo un poquito identidades trigonométricas. El resultado me va a dar menos coseno, ¿no? Menos coseno de θ. Cuando desarrollo menos coseno de θ, y ahí viene menos por menos, da más. Ahí viene esa ecuación. Entonces, de esto, lo mismo, por eso les decía, si este ángulo rectángulo, yo lo he hecho directamente por Pitágoras. En el ejemplo 1, lo he hecho por Pitágoras, ¿no? Si se dan cuenta, lo he hecho Pitágoras, pero estoy partiendo de esta definición, ¿no? De diferencia. Yo he hecho eso por Pitágoras. Si ustedes ven aquí, es un triángulo rectángulo y es más fácil de resolver. Entonces, veamos un poquito en lo que es algunas propiedades para que no olvidemos de trigonometría, porque va a ser muy útil a la hora de resolver, digamos, algunos problemas que son geométricos. Básico, que no les he puesto en la parte de teoría. Por ejemplo, vamos a ver un poquito, repaso así violento, es triángulo, triángulo rectángulo, pondremos así. Ustedes vimos un triángulo en geometría, en trigonometría, y geometría, veamos así. Un triángulo rectángulo está formado por, llamamos este punto 90 grados. Llamaremos el lado A, lado B, y un lado C, puede llamarle. Y ustedes solo recuerdan esto, ¿no? El C para nosotros siempre es la hipotenusa, el que tiene mayor lado. Y aquí si introduzco un ángulo, por ejemplo aquí el ángulo θ, θ es el ángulo, o dirección. Hemos llamado que dirección o ángulo es lo mismo. Y este lado, vean que A para nosotros, como está este lado, vean que el ángulo entre la hipotenusa forma un ángulo. A este hemos llamado cateto, llamaremos así, cateto adyacente. Y lo opuesto a este ángulo, vean que están mirando, vean este lado, lo mira a este lado que sería el cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, eso es en el triángulo rectángulo. Nosotros tenemos que ver algo muy interesante. Esto nos sirve porque voy a hacer otro método la siguiente semana, método de descomposición. ¿Para qué estoy haciendo esto? Es necesario esto. Y dice el método, ¿no? Ahí no el método, sino esta descomposición. Este es nuestro triángulo rectángulo, donde dos lados sí forman 90 grados y este no siempre va a formar 90 grados, ¿no? Y ahí ustedes, por Pitágoras, decíamos, el Pitágoras, de ahí viene lo que ustedes llaman Pitágoras, y se lo he demostrado, ¿no? Esa es la otra ecuación, que decía que la hipotenusa al cuadrado, bueno, directamente no importa los lados, no importa si es este o este, puedes hacer eso. Si es, puede ser, si tú conoces, depende de este, ¿no? A, B y C. Si yo conociera A y B, yo puedo conocer la hipotenusa, ¿no? Y cumple esto, ¿no? A al cuadrado más B cuadrado. Si la incógnita es C. También puedo conocer por este. También, si quiero conocer este, tenía que ser la suma de las demás al cuadrado en raíz. ¿No? Eso es lo que nos decía Pitágoras, ¿no? Es la suma al cuadrado, pero en raíz. De ahí vienen las funciones seno. Veamos esto seno, es muy importante esto.
seno de tita, primero la función seno de tita, es, vean, es el lado opuesto, vean el ángulo opuesto. Seno de tita es mi cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, B sobre C. Y si que considero el coseno, la función coseno, es, conociendo los lados, coseno es lado adyacente sobre la hipotenusa, A sobre B, pero A sobre C. No importa cómo le bautice, solo eso tengo que identificar. Ahora, ejemplo, la otra que es la función tangente. Esto es bien importante. Tangente es igual. ¿Qué dice la función tangente? Es el lado opuesto sobre la adyacente, es decir, B sobre A. No olvidarse eso. ¿Qué más necesitamos conocer? Algunas identidades no lo voy a mencionar todavía. Seno, coseno, tangente, coseno. Ahora, si yo tuviese, ahora si ustedes me hacen este ejercicio en menos tiempo, si yo conozco 5, perdón, este es triángulo rectángulo, conozco, llamaremos C, llamamos ahora A, este que es mi incógnita, X, y yo conozco, basta que conozca, bueno, siempre con tener dos datos. Llamamos A y C, y este forma 30 grados, pondremos. Hallar A y C, por favor. Hallar A y C. C, que será el lado mayor. Por favor, ¿cuánto sería? A ver, ¿alguien calcula? ¿Cuál función tengo? Vean que aquí tengo dos datos. El ángulo, Tangente de lado, 30. ¿qué aplica? Coseno, Tangente ¿no? de 30. Coseno de 30, muy bien. Bueno, tangente también, entonces mejor, rápido. Tangente. ¿Qué sería? ¿Qué sería? 5 sobre A, así, ¿no? 5 sobre A. Y despejan el A. Vean que aquí vamos a hacer este despejo. Ese A pasa a multiplicar, pero el tangente pasa a dividir al 5. 5 tangente 30. Ustedes hacen eso en la calculadora, ¿cuánto les sale este valor? 5 raíz de 3. 5 raíz de 3, ya, muy bien. Ahora el C, digamos, ¿cómo calculan el C? Pueden aplicar también trigonometría, o sea, puedo ir por este camino, vean que aquí puedo ir, o puedo aplicar Pitágoras. Tengo dos caminos, me tienen que dar mi resultado. Si C es conocido, sería, perdón, aquí un detalle, pero lo haremos así. C, aquí nadie me ha dicho nada, me he corregido. Este es Pitágoras. Pero este también lo podemos hacer de esta manera, ya decía, ¿no? Ustedes solo consideran como Pitágoras, en forma general, pueden hacer esto. Si yo saco raíz, vean aquí, para hacerlo directo, el cuadrado pasa como raíz. En cambio, en este problema, perdón, nadie me había corregido eso, por favor, lo voy a raíz de los lados al cuadrado. ¿Qué sería? 5 al cuadrado. El A, ahora, ¿cuánto vale? Vale raíz, bueno, 5 raíz de 3, pero esto hay que elevarlo al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 10. 10. Muy bien. Eso es. Entonces, en triángulos rectángulos vieron que puedo aplicar estas funciones, o sea, Pitágoras, puedo aplicar cualquiera de estas funciones. Muy bien. Y no olvidarse en el calculador algo importante. Tienen que estar en notación. Por ejemplo, en grados, ¿no? En radianes. Van a tener mucho cuidado cuando trabajen en grados y radianes. Entonces, practiquen eso. Si no han sacado este resultado, 5 en 3, es que ustedes no han configurado en la calculadora. ¿Ya? Ahora veamos, ese es el caso de los triángulos rectángulos.
poquito. Entonces, como ya sé, usted se nos recorra muchos, vamos a hacer varios ejercicios de esto. Los rectángulos. Ahora vamos a lo que es lo que más o menos vieron. Eran los triángulos, oblicuángulos, ¿no? O sea, que tienen mayor a 90 grados. ¿Qué pasa en el caso que los triángulos sean, claro, si lo ven este triángulo, ABC, no importa el orden, ¿no? ABC, Dios. ¿Qué pasa si este ángulo ya no es 90? Dos de los lados ya no forman 90. Digamos que se ha ido, se forma un poquito, este B se va a inclinar un poco más, ¿no? Entonces, a ver, sería el lado A, perdón, A, C, y ahí estaría el otro caso. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa si aquí el C, el B ya no es 90, puede que sea mayor a 90? Entonces, ahora vean aquí, ¿cuántos? Otra cosa más me olvidaba anterior, perdón, antes de eso. El complemento de estos ángulos, eso también hay que saber. Ya, eso me ha olvidado, bien importante, vamos a ver problemas más adelante, el complemento. Si yo tengo tita, esto podría llamar también alfa. Aquí voy a llamar alfa. Muy importante es esto. ¿Qué es el complemento de ángulo? Es decir, que la suma de estos ángulos internamente, alfa más tita más 90, ¿cuánto tiene que darme? 180. 180. ¿Ya? Exacto. Muy bien. Entonces, eso, no olvidarnos aquí, voy a hacer un poquito aquí. 180. Entonces, aquí la suma, alfa más tita más 90 es igual a 180. Si 90 pasa al otro lado a restar, nos queda 90. Entonces, en triángulos rectángulos solo cumple, por ahí viene esto, que alfa, los ángulos internos, alfa y tita, que no son 90, entonces forma 90. Esto tiene que ser 90 grados. Ahora, en este caso, veamos en el caso de que ya nos forma 90 los lados, aquí podemos aplicar lo que es el teorema de cosenos y ley de senos. Ahora vamos por solamente el caso de teorema de cosenos que habíamos visto. Nosotros utilizaremos aquí nuestros lados así. Para A le llamaremos el lado, perdón, aquí le llamamos el alfa. ¿Ya? Alfa. Para este lado opuesto le llamaremos, vean aquí, le llamamos beta. Para B, beta. Y para C le puedo llamar también gamma. Gamma. Alfa, beta, gamma son los ángulos, ¿no?, que forman. Y para aplicar, puedo partir ya si quieren ahora de aquí. Muy parecido a Pitágoras. ¿Qué tal si quiero calcular? Por teorema de cosenos, ¿sí?, tengo posibles 3 combinaciones. ¿Cuáles son? C no puedo llamar hipotenusa, ¿no? En el caso de triángulo sí llamaba. Solo puedo llamarle lado, ¿ya? Lado C es al cuadrado, va a ser la suma, puede ser, va a ser la suma de sus lados, vean aquí, A al cuadrado más B cuadrado, menos 2 veces por A por B, producto A por B, por el coseno que forman ese ángulo. Entre A y B forma un ángulo gamma. Este es el teorema de coseno, el primero. Siguiente, ustedes me ayudan esto. Quiero calcular este ahora. ¿Cómo sería? A, ahora ustedes hacen eso. Si yo quiero calcular ahora el otro, tengo los tres siguientes caminos. ¿Qué pasa si yo quiero calcular A? Conociendo B, y ahora, ¿qué pasa el otro caso? Yo conozco alfa, conozco este lado, conozco esto, entonces puedo calcular A. ¿Qué sería? ¿Alguien por ahí me dicta? B cuadrado
B C. al cuadrado más C al cuadrado. Menos. Por, Menos por 2BC. B por C. Coseno Ya. de B alfa. Sí. En este caso, alfa o beta. alfa. Alfa. Exacto, muy bien, alfa. Y si quiero la otra posibilidad de calcular B, lo mismo. Así, si quiero calcular ahora B, conociendo C y A y beta, entonces sería A al cuadrado más C, menos 2 veces A por C, coseno, ahora en este caso, ¿cuál sería? Beta, ¿no? Ese es el concepto. Ese se llama teorema de cosenos. Ya, ese es el teorema de cosenos. Entonces veamos por este camino. Este es el teorema de cosenos. Es lo que hicimos para encontrar la resultante. Si se han dado cuenta, era este es el principio que habíamos hecho, pero no os he mostrado de dónde sale. Ahora, viendo este triángulo, también existe lo que es la ley de senos. Es igual. Aquí no olvidarse, bien importante, los ángulos. Alfa más gamma más beta igual forman 180 grados. O sea, todos los ángulos son interiores. ¿Por qué digo interior? Porque puede ser también un ángulo externo a las líneas, lados, es decir, puede formar, ¿no? Pero en este caso son entre los lados. Estos son ángulos internos porque están dentro del triángulo. Entonces, alfa, gamma, bueno, beta, gamma, bueno, no importa el orden, vean que aquí no importa el orden, puedo hacerlo también alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, pues, alfa, gamma, beta, ¿no? No importa el orden, me tiene que dar 180, eso es lo más importante. Existe lo que es el otro, puedo aplicar por este camino, o sea, puedo ir por este paso. Si no, me voy por el siguiente camino, que es la ley de senos, ¿ya? Ley de senos es la función seno, aquí han visto que es la función coseno, vean que todos tienen coseno. Ahora, si voy por la ley de senos, ¿alguien me puede hacer recuerdo? No importa el cociente, hay unos que dicen así, seno de un ángulo, por ejemplo, ¿es seno o el lado? ¿Alguien se El acuerda? lado primero es y luego Muy bien, el lado. ¿Alguien está de acuerdo? Porque en los textos va con el seno. Primero, es un cociente, exacto, no importa, el lado. Hagamos la ley de seno, seno de gamma, digo, seno de alfa. Perdón. El seno de alfa, aquí vamos a poner, seno de alfa va a ser su lado opuesto de alfa. ¿Qué sería? El lado opuesto es A. ¿Está bien? ¡Pum! Va a ser igual también al seno del otro ángulo. Podemos poner el lado B. Seno de beta, perdón. Seno de beta con respecto al lado opuesto. En este caso llamaremos B. Es así. De ahí viene esas formas. Y el seno de gamma, ese es el ángulo. Su lado opuesto, ¿cuál lado opuesto sería? Ese sería el lado C. Esa es la ley de seno. Seno y su lado opuesto. Y aquí van a ver que aquí se forma igual. Si yo combino esta ecuación, la primera es una ecuación. La otra combinación sería esta, la segunda ecuación. Y si yo quiero la tercera ecuación, viene así. Vean cómo estoy marcando. O sea, aquí han visto en el teorema de cosenos hay tres ecuaciones, tres posibilidades, ¿no? Tres caminos. En la ley de senos también hay otras tres. Entonces, hagamos un ejemplo cortito, a ver si podemos ver con algunas propiedades. Le daríamos unos ángulos. ¿Qué tal si ustedes me dictan? Bueno, no importa la forma, la posición, no importa la forma, ¿no? Yo lo puedo hacer girar, lo puedo rotar, no importa, ¿no? Para eso debo conocer por lo menos, sí o sí, en el anterior han visto que en el teorema de, bueno, triángulos rectángulos, sí o sí necesitaba conocer dos, porque la tercera ya era conocido, porque este ángulo era 90 grados, tenía tres datos. ¿Se da cuenta? Con dos datos podía encontrar los demás. En este caso necesito sí o sí tener tres datos, ¿ya? Hagamos con tres datos, que sea, pondríamos 5 unidades, aquí que sean, que sea 120 y podemos cualquier lado, ¿no? Aquí podemos poner un valor cualquiera.
A y B puedo hacer. Hasta ángulos puedo meter, ¿no? Si quiero. Ángulos, pero por lado, por momento por lados nomás, ¿no? Ya, 4. Es calcular B. ¿Cuánto es B? Lisa. ¿Cuánto calcular B? Calcular beta, calcular el ángulo alfa. O sea, con ese puedo escoger esto. O bien me voy con este teorema para resolver este, o bien hacen el ley de senos. El camino que a ustedes les parece más corto. Entonces, beta Ley de es senos. ley de senos. Por ejemplo, es decir, en cosenos, sí o sí tengo que conocer los lados y su ángulo, ¿han visto? Si quiero encontrar beta, no tengo, vean, no puedo hacer el ángulo, no conozco beta. Vean, aquí no tengo. Entonces ahí dice, exacto, ahí está, ley de senos. Entonces hago eso, ley de senos. El seno, ¿de qué ángulo? Conozco, digamos así, la incógnita. ¿Qué dato podemos conocer? Vean que aquí puedo calcular el lado o puedo calcular el ángulo. Vean que aquí yo tengo dos datos bien importantes. Vean aquí, el seno de beta es seno de 15. Bueno, el lado y su ángulo. Y aquí puedo calcular, podría ser por este lado, el ángulo y el 4. Entonces, seno de alfa, hagamos esto. Seno de alfa sobre su lado opuesto vale 4. ¿Vean? Va a ser igual al otro dato que conozco. Este es el dato. Seno de 120 sobre el lado opuesto, 5. Si ustedes lo despejan, seno de alfa, el 4 pasa a multiplicar. Sería 4 quintos por seno de 120. ¿Cuánto es este valor? Se ha cortado, perdón. 4, 5, 120. Allá. Primero haremos esto. Aquí han visto este valor acá sí. Antes de esto. Él despeja seno. Han visto que despeja seno. Pero yo voy a despejar alfa a la vez. Sacan este resultado. Ya, van a sacar este resultado. Y entonces, alfa, lo que van a hacer estos. Primero hacen esta operación. Seno de 120 multiplicas por 4, lo divides entre 5. Enter. Luego sacas el arcoseno, es decir, arcoseno de ese resultado, y ahí recién te va a dar el ángulo. ¿Cuánto han sacado? Cuarenta y seis coma 14. 15. 46,15. 46,15. Está bien. 46,15. Sí, Inge. Muy bien. ¿Cómo hay que no la dijo? Hemos encontrado el ángulo 15, perdón, 15. 15 han dicho. Ya tienen dos ángulos. Como ya tienen dos ángulos, el siguiente paso es, vean, que hemos calculado, tienes ángulo 120, hemos calculado alfa, y ahí hacemos esto. La suma, así. Vamos a hacer que la suma. Alfa vale 46,15 más beta más 120. Va a dar 180. Puedo hacer por esto. Directo, beta, ¿no? ¿Cuánto sería despejando? Este pasa a restar. Van a ver que va a pasar a restar. A 180. El 46 también pasa a restar. Aquí ya me quedaría 60. 60 menos
46,15. ¿Cuánto es beta? 13,85. Muy bien, eso sale 13,85. Ahora, este resultado lo puedo demostrar, ustedes pueden verificarlo si sale 13, aplicando, podemos aplicar, ¿cuál? Pues igual, nuevamente ley de senos pueden aplicar. A ver, no puedo aplicar ley de senos porque no conozco esto. Podría encontrar, a ver, ¿con cuál método? Beta. Ahorita lo he hecho viendo así. He encontrado alfa. Alfa, ya, puede ser por esto también, ¿no? Tengo un lado. ¿Qué otro método? ¿Cuál sería? ¿Algún teorema de estos? A ver, coseno. Vean aquí, si yo quiero hacer el método de cosenos, por ejemplo, mi incógnita sería este, vean aquí, tengo todo esto, y mi B aquí despejar, vean que eso les va a ser una ecuación cuadrática. Por eso no es recomendable usar este método. Por eso es más fácil cuando conocen dos lados y su ángulo, es y aplico esto, ¿no? Pero ahí puedo aplicar nuevamente este método, ¿no? Ahorita puedo jugar nuevamente ley de senos con eso, ¿ya? Ley de senos para calcular B. B, o ya tengo beta y luego aplico ley de senos. O directamente B puede ser, como ya tengo estos ángulos, en estos lados, puedo aplicar pues ven, si aplico ley de cosenos, ya está despejado, ¿no? Y luego saco raíz, ¿no? Esto para calcular B. Entonces, de esa manera también se calcula estos ejercicios, pueden también desarrollarlo, cuánto vale B, verifiquen cuánto, alguien ha sacado B, cuánto es. Entonces, esto es bien importante porque la siguiente semana vamos a entrar a lo importante, cómo descomponer un vector. Hemos visto un sistema coordenado y necesitamos conocer esto, ¿ya? Y en el caso de que, digamos, ya tienen método, esta ley, ¿por qué les he enseñado ahorita esta ley de senos? Alguna vez vamos a considerar tres vectores y les voy a mostrar otro teorema que se llama el teorema de Lares. Concurren en un punto y luego la sumatoria es igual a cero. Nada más. Si conozco la ley de senos, ya conozco el teorema de Lares. Solamente para el caso de tres vectores, ¿no? ¿Alguien calcula B? Ya, hagamos otro, no hay problema. Hay varios ejercicios, no sé, podemos ver ejemplos. Acabaré con esta parte, mañana voy a hacer más problemas, ya también nos va a acabar el tiempo. Quiero que vean hemos visto ya, por ejemplo, hemos visto bastante en teoría algunas propiedades, ¿no? De vectores, operaciones. Y podríamos hacer ejercicios, ¿no? De operaciones bastante amplio. Pueden ser, y yo mañana voy a hacer algo con geometría, ¿no? Entonces, como ya conocemos dos vectores, puedo conocer, ¿has visto? Este método que estoy mostrando ahorita, bueno, es cuando ocurre, tengo tres lados, o sea, dos vectores y quiero encontrar la resultante. No importa si tengo un rectángulo, ¿no? Eso es lo que hemos visto hace rato. Eso nos quedamos bien cortos, ¿no? O sea, bien chiquitos, ¿no? O sea, muy pequeños nos quedamos, lo básico, ¿no? Ya debemos conocer todos cuando son dos vectores. Pero para n vectores, por ejemplo, como llamamos varios vectores, llamaremos el vector resultante, ¿ya? El vector resultante, ustedes van a siempre van a preguntar eso, ¿qué es el vector resultante? Y la respuesta es la suma de vectores, ¿no? El vector resultante para 2, 3, 4 vectores
Aquí me han escrito. Switch, ¿qué es eso? Switch, ya. Allá. El vector resultante, ya vamos a llamar con la letra R mayúscula, con la flechita. Ese es el vector resultante. Y un vector resultante, digamos, vamos a decir, yo tengo varios vectores así distribuidos. Como lo hacemos en la teoría, hay vectores coplanares, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si yo conozco un vector que tiene vector A, otro vector que tenga B? De este punto, digamos, podemos hacer un C. Ya, un C, digamos, podemos ponerlo aquí. C. Otro vector. Llamaremos D. Si yo quiero sumar A más B, hemos dicho que un vector resultante es un vector suma. O sea, tengo que sumar A más B más C. Lo que hago es nada más esto. R es la suma, dos vectores A más B más C. Más C más D. Y así puedo introducir. A esto no nada más, esa operación hemos llamado suma. No olvidarse esto. Suma. Entonces el vector resultante había sido una suma algebraica, tipo vectorial. Ahora, esta, ¿cómo lo puedo desarrollar? Perdón, ¿cómo lo puedo graficar esta? Bien, A, B, C, D. ¿Se acuerdan que la propiedad de las sumas, no importa el orden, ¿se acuerdan? Puede ser B más A, no importa la propiedad, ¿no? Por el momento haré esto, en ese orden. Primero grafico A, tal como está. Tal como creo que son 3 espacios. A ver, 1, 2, 3, 4. 4, el A. Luego continúa B. El vector B. No está tanto, sí, es pero sí. B. Luego grafico C. En 4 espacios. Ahí me falta poner C. Y D. Ahora, este sería la gráfica. Ahora, obviamente eso no tiene que ser 0. Entonces, la traza, voy a ver, bien, inicio, el inicio, este es el inicio de ese vector, de ahí parte. Nuestra resultante de este vector es el inicio con la flecha final. ¿Cuál es la flecha final? D. Este sería mi forma gráfica, digamos, vamos a hacerlo. R. ¿Ya? O sea, bien fácil, ¿no? Inicio, flecha, inicio, flecha, inicio, flecha, inicio, flecha. Bien, me han considerado varios vectores en el espacio así, se ha unido en uno solo. Entonces, en forma gráfica, ese es R. Ese es un vector resultante. Cuando nos diga el problema, la resultante del vector, bueno, se puede usar este camino. Y ven aquí que aquí ya no puedo usar lo que hemos mencionado anterior, es la ley de senos, o sea, tiene que jugar, combinar. Vamos a ver más adelante, hacer operaciones con esto. Ya vamos a ver operaciones. Por otro lado, a todo lo que si este valor fuese 0, pues entraremos así. Llamaremos el polígono. Nuestro polígono, vean que es como un polígono, se va a formar, eso llamamos polígono. El método de polígono, vemos así, método de polígono. El método del polígono, vamos a verlo, que es igual, es la suma de varios vectores. Vean aquí que suma de varios vectores, así podemos poner. Suma de varios vectores. Pero nuestro resultante debe ser 0. ¿No? En este caso, método polígono, vamos a poner este método polígono cerrado, ¿ya? Vamos a llamar así, polígono cerrado. Ahora sí.
en nuestro método de este polígono, la resultante tiene que valer 0. Es decir, la suma R es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que es 0. La resultante de la suma tiene que valer 0. Significa que todos los vectores, digamos, A, B, puede ser, no importa la orientación, B, C y D. D, vean que aquí se forma como un polígono. Vean que aquí ya no les da, no da espacio. Vean, a diferencia, este es el método polígono. Bueno, este es el polígono, pero este es el método resultante. Pero aquí ya no hay, vean que aquí la resultante, el vector D vuelve al inicio, vean, se cierra. Entonces, a este método le llamaremos polígono cerrado, porque no, la resultante es nulo o 0. El resultante es nulo o 0. Entonces, para usar este método hago esto. En sentido manecillas del reloj. Y es lo siguiente. Primero veo el sentido. Parto de este origen, bueno, el punto de partida A, flecha. Considero A más B. Vean que inicio y su flecha coincide. Estamos en el mismo camino. Más B más C. Sigue en el mismo camino. Más D. No tiene que ser igual a 0. Así es. Este es lo que hace el polígono. Método polígono cerrado. Esto se aplica, vamos a aplicar esto más adelante, este método polígono cerrado. Que las sumas, bueno, tiene que ser suma. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero en algún problema? Voy a construir esto. A, B, C, vean la flecha. La flechita, sentido, D, y cierro con E, digamos. No importa otro vector, puede ser varios vectores. ¿Cómo sería el método este? Ahora, ustedes van a hacer parten de ahí, el método dice, van ahí, hacen el camino. Partimos de este punto. El A es A, luego viene B. Pero B está oponiéndose a mi camino. Entonces ahí ponemos menos B. Y C está yendo en el mismo camino. Estamos yendo más C. El D, vean que se está oponiendo. El vector D sería menos D. Me falta este. Este quiero llegar a este punto, pero veo que el C también se opone. Se está opuesto. Entonces, el menos sería la oposición E. Igual a 0. Así se aplica el método polígono. Cuando todos van en el mismo sentido, todos van en el mismo sentido, siempre va a cumplir esto. Pero si quieres aplicar este polígono cuando tienes vectores que son en positivos a favor y estos en contra, vean cómo hemos hecho. Solamente tengo que considerar esto. Ya, ese es el método polígono cerrado, que es importante para desarrollar. ¿Qué más podemos ver? Esto hay varios. Mm, el ejemplo más sencillo, les voy a mostrar algo. Por ejemplo,
Este método último que han visto, les decía, solamente vamos a ver en donde hay vectores más de 3. Y ahí no vamos a poder tan fácil aplicar el método de, ¿qué se llama? De triángulos. O sea, ya no vamos a poder. Aquí han visto que no he definido los ángulos. Fíjate, solo tengo que conocer el sentido, ¿no? Y el tamaño también puedo conocer. Puedo conocer otro método, descomponer. Por ejemplo, problemas como este. Podemos determinar, digamos, pues el método para calcular, digamos. Por ejemplo, aquí no tengo ángulos. Puedo darme datos. Eso. Y ¿qué pasa si tuviese que estos entre A y B, vamos a poner así, A y B forman, bueno, entre A y C, estos forman 90 grados. ¿Ya? 90 grados. ¿Y qué más tendríamos ahí? Tenemos, por ejemplo, los datos. Buscar los datos, a ver qué datos no podemos hacer. Entonces, ejemplo, vamos a un problema, bueno, el problema es el siguiente. Si yo conozco, pero haremos esto, si yo tengo este vector, digamos, así ponemos, vamos a decir, el vector A y C son perpendiculares, la figura, ¿no? ¿Ya? Identificar qué vectores A y C, A con C son perpendiculares. El módulo del vector A es, nos ponemos que vale 6 centímetros. Y el módulo del vector C, módulo que valga 8. Dice determinar el módulo del vector resultante. Entonces, en este problema solo conozco este vector, el módulo y el C. Nada más tengo esos datos. Vean que aquí solo tengo C, ¿no? Aquí vamos a corregir. Aquí, bueno, C. C. Solo tengo esos datos. ¿Cómo podríamos calcular ese método? Entonces, cuando nos pide el vector
resultante, primero puedo hacer el polígono cerrado. Entonces hacemos esto. Y es sencillo. Entonces, como ustedes ya saben operar ley de cosenos, ley de senos, aquí solamente hacer sumas. ¿Se acuerdan que hemos visto en teoría que se pueden sumar? Entonces, yo aquí voy a poner método de polígono cerrado. Polígono cerrado. Y voy a considerar este triángulo así, ¿no? Así. Y ustedes me dictan. Esto lo cambiaremos así. Es más interesante. Un poquito, así lo vamos. Es más interesante esto. A ver, por favor, cambiaremos la figura. Nada más el B lo cambié. Ahora, así, veamos esto. Dice el método polígono cerrado. Puedo volver a graficar si quieren. Dice A, luego viene B, veamos la gráfica. Tengo B, A, este va con B, viene C y cierro, bueno, aquí está, D. El método polígono cerrado es, considero, así, vamos a hacer la flechita. Ese es lo que he hecho en verde, es parto en A, ven así, y identifico quién se oponen a los sentidos. El vector A es positivo, pero en el B es negativo, aquí vemos B es negativo, B es negativo, el C, veamos que está positivo, y D, veamos que aquí D está yendo opuesto, menos D. Ahora, este va a ser una ecuación, le llamaremos 1. Ese es el método polígono cerrado. Nada más, estoy diciendo eso. Entonces, ecuación 1. Con los datos que tengo, vean que aquí son magnitudes, no tengo dirección, no tengo ángulos. Vean que este problema no tiene ángulos. Entonces, agrupo los que tienen datos. Por ejemplo, ¿cuáles son el dato? Es A y C. Entonces, puedo separar esto. Vean cómo es la de este viene A, se pueden asociar A con C, y este va a ir al otro lado con signo cambiado. Vean que B con D también se van a asociar, pero van a ser con signos cambiados. Que sería B más D. Eso es lo que yo quiero. Entonces, a esto sí le llamaremos ecuación. Es lo mismo, la 1 es la 1 despejando, perdón, esto es despejando. Y llamaré ecuación 1. Ese es por el método polígono. El vector resultante, no sé si me escuchan, el vector resultante, aquí sería igual. Como pide el vector resultante, vamos a poner vector resultante. Es vector resultante, llamaremos R, es lo que nos pide. Y también nos pide el módulo, ¿no? Bueno, el vector, ¿no? Aquí le vamos a poner vector resultante. Y también puedo calcular el módulo, ¿no? Entonces, R es igual, dijimos que es nada más sumas. ¿Cuántos vectores vemos? 4 vectores. Toditos con suma. A más B más C más D. Es suma. Ya nada más suma. Quedamos con la ecuación 2. Pero aquí yo puedo hacer algo. Aquí teníamos que A más C
es igual a B más D. Entonces aquí podemos jugar, agrupar. Veamos aquí. Voy a agrupar. Se pueden asociar estos dos. Veamos aquí. El A con C. Entonces lo voy a agrupar. Sería R, va a ser A más C más B con D. Vean que no, el orden de las sumas no afecta. Están asociando. Lo mismo, no ha cambiado nada. Este se va con este, se suman, se agrupan. Entonces, ¿a qué va a ser igual este de aquí? El B más D, vean aquí el dato, va a ser igual a A más C. Copiamos eso. A más C, aquí va a ser también como A, todo esto va a ser como A más C. Y si nosotros agrupamos estos dos, vean, son dos vectores, y vean que aquí son iguales, somos iguales. Entonces, sería dos veces, o sea, dos veces A más C. Ahora, yo tengo como vector, vean, ese es mi vector. Ahora, por Pitágoras, para encontrar esto, imaginen que lo voy a multiplicar, es las dos veces A, C. Y como A y C son perpendiculares, vamos a hacer esto. El A vale dos veces A. Y el otro vector, ¿dónde está? El otro vector es C. C está a este lado. Dos veces C. Y si yo quiero encontrar la resultante, entonces hago el método con paralogramo. Ahí está. Este sería el vector resultante. Hagan este cálculo. El A, por ejemplo, el A, este es el R. Entonces, el módulo, lo voy a considerar así, módulo. Este es dos veces A. Y multiplicas esto. Si conocemos que A vale 6, aquí 2 por 6 vale 12. Y aquí 2 por 8 es 16. 2 por 8 es 16, porque C vale 8. 2 por 8, 16. Entonces, hagan por Pitágoras, dice 12 al cuadrado y más 12, 16 al cuadrado y sacan raíz. Ese sería el resultado de ese problema. Entonces, R sería 12 al cuadrado o 16 al cuadrado y ahí encontramos R. ¿20? Más, voy a hacer más ejercicios. 20 o 30 que he hecho. 20 es. 20 Inge. Gracias. Ya, entonces, está pendiente lo que les decía. Por favor, si me envían ahorita mismo lo otro que es, me pueden enviar el problema que tenían del primer capítulo, cuál era la duda, digamos, podríamos hacer, y se los envío más tarde, ¿no? Para ver qué es lo que nos pedía, ¿no? Mañana continuamos haciendo problemas de este tipo. Van a ver que solamente lo que quería esta clase era saber qué es el módulo, ahorita módulo, qué es un vector unitario y algunas operaciones cuando quiero encontrar el resultante o la suma, ya sea suma o diferencia. ¿Ya? Este es el caso que hemos hecho, suma o diferencia de un polígono. Eso solamente se ocurre cuando hay dos vectores.
los dos vectores. Pero aquí les estoy demostrando algo que cuando hemos visto algo de repaso, ¿no? De ley de descenso, se pasa en eso. Este es lo último. Ya, esto es lo que quiero llegar. Esto porque muchos no han llevado. Bueno, estos han llamados, ¿no? El vector resultado hemos llamado como suma de todos los vectores. En cambio, el polígono cerrado, toda la suma, pero aquí hay que considerar que igualamos a 0, nada más, este polígono cerrado. Pero hay que hacer una reglita, hay que trazarse un sentido, ¿no? Un sentido y ver quiénes son a favor y en contra, nada más. Y ahí estamos hecho un problema de estos con 80 centímetros, ¿no? Ya. Si tienen alguna consulta, esa teoría que les he hecho en la primera presentación, lo vamos a ver por partes a medida que vamos desarrollando estas 2 semanas. Ahí vamos a ver las aplicaciones, cómo operar. Pero ya les he hecho la teoría, de dónde sale, es escalar, producto vectorial. Habíamos visto eso, no hicimos el ejercicio ahora, pero la siguiente clase ya vamos a estar haciendo este caso, cómo resolver este concepto. Después ver algunas propiedades que tal vez se aplican en algunas demostraciones. Y al final lo que nos cita de este vector es determinar siempre la resultante, magnitud, dirección. No siempre les va a pedir magnitud. Esto es lo que he encontrado ahorita, es el módulo, ¿no? Ahorita bien, el resultado era, aquí no puedo poner 6 y 8, ¿no? Por ejemplo, no puedo poner aquí. Entonces, para encontrar el módulo, había que calcular este método. Van a ver ese. Y la dirección también puedo encontrar el ángulo. Aquí no puedo poner este resultado y encontrar el ángulo o la dirección. Pueden pedir eso. Aquí lo vamos a ver mañana. Tenemos que ver eso, el ángulo, las direcciones y el módulo. No sé si alguna consulta más tienen.